Desde el amanecer de la humanidad, hemos buscado respuestas en el cielo, en la tierra y en las criaturas que nos acompañan. Algunos animales no fueron vistos solo como compañeros, ni como amenazas, sino como guardianes de un poder más grande. Poderes capaces de sanar el cuerpo, de restaurar el alma, de transformar la vida misma. En mitologías antiguas, en rituales indígenas, en creencias olvidadas, ciertos seres fueron honrados como portadores de la curación. Y aunque el tiempo y la ciencia los hayan relegado a leyendas, y si detrás de esas historias hubiera algo real, algo que aún respira, algo que aún late en cada rincón de la naturaleza. Hoy viajaremos a través del mito y de la historia, para descubrir a los animales que, según las tradiciones del mundo, poseen poderes curativos más allá de nuestra comprensión. ¡Comencemos! Desde las arenas del antiguo Egipto hasta los templos ocultos de Grecia, la serpiente ha sido venerada, temida y respetada como un ser que encierra el secreto de la vida y la renovación. No es casualidad que el símbolo de la medicina moderna, el bastón de Asclepio, esté entrelazado por una serpiente. Para los antiguos, la serpiente representaba algo que ningún otro ser podía igualar: el poder de renacer. Cada vez que muda su piel, la serpiente deja atrás lo viejo, lo dañado, lo muerto, y emerge renovada, brillante, viva. Este acto, aparentemente simple, fue visto como un acto sagrado, una metáfora viviente de la curación física y espiritual. En la antigua Grecia, los sacerdotes de Asclepio construyeron templos de sanación, los asclepeiones, donde las serpientes sagradas reptaban libremente entre los enfermos que buscaban curarse. No como amenaza, sino como símbolo de purificación. La mordida de una serpiente, para muchos pueblos, no era un castigo, era un rito de paso, una prueba entre la vida, la muerte y la transformación. Pero la serpiente no es solo un mito antiguo. En culturas indígenas de América del Sur, serpientes gigantes como la anaconda son consideradas guardianas de los ríos, portadoras del poder de purificar el agua, de curar enfermedades del cuerpo y del espíritu. En Asia, el naga, el espíritu serpiente, protege los manantiales y las aguas sagradas, lugares de donde, según las leyendas, brota la vida misma. La serpiente no es solo un reptil, es un recordatorio vivo de que la curación no siempre es suave. A veces, la transformación duele. A veces, sanar es mudar la piel, y al final de cada dolor, nace una nueva forma de vida. Así ha sido por milenios, y así sigue siendo, en las memorias profundas de la humanidad. En lo más profundo de la selva amazónica, donde la humedad es un susurro constante y los árboles forman catedrales de sombra, vive un pequeño ser brillante, casi invisible, pero reverenciado como un guardián sagrado: la rana dorada. De cuerpo diminuto, de piel vibrante como el sol, esta criatura ha sido parte de los rituales de sanación de los pueblos indígenas durante siglos. Para las tribus amazónicas, la rana dorada no es un simple anfibio, es un mensajero del espíritu de la selva, un canal entre el cuerpo, la enfermedad y la curación. Su don es extraño, casi mágico. Su piel segrega potentes toxinas naturales, y aunque para muchos sería visto como veneno, los chamanes sabían que en dosis controladas, estas secreciones podían purificar el cuerpo y el alma. En rituales ancestrales conocidos como cambo, los chamanes extraían cuidadosamente la secreción de la rana dorada, aplicándola sobre pequeñas quemaduras en la piel. El cuerpo reaccionaba violentamente: fiebre, sudor, vómito, purificación extrema. Pero después, los participantes emergían transformados, más fuertes, más limpios, como si la enfermedad física, mental, espiritual, hubiera sido expulsada de sus entrañas. La rana dorada era vista como un puente hacia la limpieza total, un canal hacia una vida renovada, un recordatorio de que a veces para sanar hay que atravesar el dolor más profundo. Y este pequeño ser, con su brillo dorado escondido entre hojas y ramas, guardaba ese poder antiguo, en silencio, esperando a quienes sabían pedirlo con respeto. Pero como todo en la naturaleza, su poder no es eterno. Hoy, la rana dorada enfrenta amenazas gigantes: la deforestación,
El cambio climático, la contaminación, su luz, alguna vez abundante en el corazón de la selva, se apaga lentamente. Con ella, también se desvanece un conocimiento ancestral. Un recordatorio de que la medicina más poderosa no siempre viene en frascos, sino en los susurros vivos de la selva que una vez escuchamos. En las tierras salvajes donde el viento canta entre los árboles, donde la noche es más oscura y las estrellas parecen estar al alcance de la mano, una sombra se mueve en silencio. El lobo, desde tiempos ancestrales, el lobo ha sido mucho más que un animal para los pueblos nativos de América, para las tribus nómadas del norte de Eurasia, para las culturas que aprendieron a observar la naturaleza en su forma más pura. El lobo no era simplemente un depredador. Era un maestro, un guardián, un sanador de almas. Los antiguos sabían que el lobo no sobrevive solo. Siempre se mueve en manada, en armonía perfecta, siguiendo reglas invisibles de cooperación, lealtad y protección. Los chamanes veían en él un símbolo de curación interior, un recordatorio de que la verdadera fortaleza no proviene de la soledad, sino del lazo inquebrantable entre seres que se apoyan mutuamente. Cuando alguien sufría una pérdida profunda, cuando alguien se sentía perdido en su camino, se decía que el espíritu del lobo podía aparecer en sueños, ofreciendo guía, coraje y sanación emocional. Su aullido, desgarrador y eterno, no era solo un llamado a la manada. Era un canto de resistencia, de unidad, de esperanza en medio de la oscuridad. Los rituales de sanación espiritual invocaban al lobo no para pedir fuerza física, sino para pedir la fuerza del alma, la capacidad de resistir, de adaptarse, de proteger. Quienes eran tocados por el espíritu del lobo, según las tradiciones, emergían con una nueva claridad, una sabiduría silenciosa, una conexión profunda con el instinto, con la verdad interna que a veces olvidamos en el ruido del mundo moderno. Pero hoy, el lobo, como tantos otros símbolos sagrados, está en peligro. Perseguido, desplazado, incomprendido, su aullido resuena cada vez menos en los bosques, y con su desaparición, perdemos algo más que un depredador. Perdemos un espejo de nosotros mismos, una lección viva de cómo sanar no solo el cuerpo, sino el alma herida por la soledad, el miedo y la desconexión. El lobo sigue allí, esperando en las sombras, para quienes aún saben escuchar su llamado. En los rincones más silenciosos del mundo, donde la brisa acaricia las flores y el tiempo parece detenerse, una criatura de alas frágiles y colores imposibles se eleva, la mariposa. Desde tiempos remotos, la mariposa ha sido vista como algo más que un simple insecto, un símbolo vivo de transformación, de renacimiento, de sanación profunda, que no ocurre en el cuerpo, sino en lo más secreto del alma. Cada fase de la vida de la mariposa es una lección sagrada. De un humilde gusano pegado a la tierra, nace un capullo, un retiro, una muerte simbólica, y tras la oscuridad y el aislamiento, emerge una criatura completamente nueva, llena de color, de ligereza, de vida. Para los pueblos indígenas, para los místicos, para los que aún saben mirar con ojos antiguos, la mariposa es el recordatorio de que toda sanación profunda requiere una transformación interna. No basta con curar el exterior, debemos renacer por dentro. En muchas culturas, la aparición de una mariposa, especialmente una de colores intensos, se considera un mensaje espiritual, una señal de que el alma está lista para dejar atrás viejas heridas, viejas cadenas, viejos dolores y abrirse a una nueva etapa de luz y libertad. Para los nahuas en Mesoamérica, la mariposa era la representación de los guerreros caídos, cuyos espíritus volvían al mundo no para causar temor, sino para inspirar fuerza, valentía y transformación. En tradiciones asiáticas, la mariposa es el alma misma, delicada, eterna, capaz de cruzar mundos. La mariposa enseña que la sanación no es un evento, es un viaje que pasa por la oscuridad, por el aislamiento, por el dolor, antes de poder volar de nuevo. Cada vez que una mariposa despliega sus alas, nos recuerda que la vida no termina en la herida, que en cada final aparente hay un principio oculto, esperando pacientemente para renacer. En los cielos abiertos, donde el viento es libre y las nubes apenas rozan la tierra, vuela una criatura que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales.
El águila pero, majestuosa, solitaria, imponente. El águila no solo representa fuerza física, representa la visión más elevada, la conexión con lo divino, el poder de ver más allá de lo visible. Para culturas ancestrales de América, Asia y Europa, el águila era mucho más que un cazador del aire. Era un emisario entre el mundo de los hombres y el reino de los dioses. Los nativos americanos consideraban que el águila llevaba las oraciones humanas hacia el Gran Espíritu, atravesando los cielos, cruzando las fronteras invisibles que separan el mundo físico del espiritual. Sus plumas, sagradas, eran utilizadas en rituales de sanación, para limpiar las energías negativas, para restaurar la fuerza interior, para guiar el espíritu de regreso a su propósito verdadero. El águila es la medicina de la visión, no solo la visión ocular, sino la visión del alma, la capacidad de ver la verdad en medio del caos, de entender el panorama más grande cuando todo parece desmoronarse. Cuando el alma enferma de miedo, de confusión o de desesperanza, invocar al espíritu del águila es recordar que siempre hay un horizonte más allá de la tormenta. Que incluso cuando estamos atrapados en la oscuridad, si aprendemos a elevarnos, a confiar en nuestras alas invisibles, podremos ver la luz nuevamente. Pero el águila también enseña otra lección. El verdadero poder no es el dominio, es la sabiduría. El águila no gasta su energía en vuelos inútiles. Observa, analiza, espera el momento justo, y solo entonces actúa. En la sanación espiritual, su medicina nos recuerda que a veces la respuesta no está en luchar desesperadamente, sino en elevarnos, ver desde arriba y entender el verdadero camino. Hoy, el águila aún vuela en algunos rincones del mundo, pero sus números disminuyen. Su canto se hace más raro. Proteger al águila es proteger nuestra propia capacidad de soñar, de creer, de sanar mirando más allá de nuestras heridas actuales. Porque mientras haya un águila cruzando el cielo, la esperanza aún tendrá alas. En los sueños de reyes, en las visiones de los profetas, en los antiguos textos sagrados, aparece una figura imponente, majestuosa, radiante, el elefante blanco. No es solo un animal raro, es un símbolo viviente de pureza, de sabiduría ancestral, de poder espiritual que trasciende lo humano. En las tradiciones del sudeste asiático, especialmente en Tailandia, India y Birmania, el elefante blanco es considerado un ser celestial, una manifestación de los dioses en la tierra. Según las leyendas, fue un elefante blanco el que apareció en los sueños de la reina Maya, anunciando el nacimiento de su hijo, el príncipe Siddhartha Gautama, quien se convertiría en Buda. Desde entonces, el elefante blanco simboliza la pureza del corazón, la fuerza espiritual necesaria para despertar, la sabiduría capaz de sanar no solo al individuo, sino a toda una civilización. El elefante blanco es la medicina de la paciencia y la memoria. La paciencia para atravesar los caminos difíciles, sin prisa, pero sin rendición. La memoria para no olvidar quiénes somos en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de las pérdidas. Para quienes creen en su poder, soñar con un elefante blanco es recibir una bendición, una promesa de renovación, de victoria interna sobre el miedo y la ignorancia. Pero también es un portador de limpieza espiritual. En rituales antiguos, el contacto con un elefante blanco, o incluso una sola visión de su silueta luminosa, era considerado suficiente para purificar las heridas más profundas del alma. No a través de la fuerza bruta, sino a través de la sabiduría silenciosa que todo lo ve, que todo lo entiende y que todo perdona. Hoy, los elefantes blancos son extremadamente raros. Su existencia, a medio camino entre la realidad biológica y la leyenda, nos recuerda algo esencial. La verdadera fuerza no es arrogante. La verdadera sabiduría no necesita gritar. La verdadera sanación viene de quienes, como el elefante, caminan firmes pero humildes, llevando el mundo entero en sus pasos silenciosos. Allí donde el aire vibra como una canción, donde las flores parecen latir al ritmo del viento, un pequeño milagro danza incansablemente. El colibrí, una criatura tan diminuta, tan ligera, que parece desafiar las leyes mismas de la naturaleza. Pero para las culturas antiguas, el colibrí no era solo un portador de belleza.
Era un sanador del alma, un mensajero sagrado entre los mundos. Entre los mayas, los aztecas, los incas, el colibrí era visto como el símbolo de la energía vital, el que lleva los pensamientos de los vivos a los espíritus de los antepasados. Su capacidad para moverse en todas direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, lo convirtió en un símbolo de flexibilidad espiritual, de capacidad de adaptarse a las pruebas de la vida y de encontrar el néctar de la esperanza aún en los momentos más oscuros. El colibrí es la medicina del corazón. Cura las heridas invisibles, esas que no sangran, esas que no se ven, pero que pesan sobre el alma como cadenas invisibles. Restaura la alegría perdida, recordándonos que aún en un mundo roto, hay belleza, hay dulzura, hay razones para seguir volando. Su energía inagotable, su luz vibrante, inspiran a quienes han perdido la fe en los pequeños milagros, porque el colibrí enseña que el tamaño no mide la fuerza, que la ligereza no es debilidad, que la alegría no es superficial. Es un acto de resistencia. En las tradiciones chamánicas, invocar al colibrí es pedir sanación para un corazón cansado, para un espíritu roto. Es recordar que cada latido cuenta, que cada vuelo breve, cada movimiento, es una victoria contra la gravedad del dolor. Pero como tantos otros guardianes de vida, el colibrí enfrenta hoy amenazas silenciosas: la destrucción de su hábitat, el cambio climático, la indiferencia humana. Cada vez que un colibrí desaparece, perdemos algo más que un pájaro. Perdemos una nota de la sinfonía eterna de la vida. Perdemos un recordatorio de que la esperanza también tiene alas. Mientras haya un colibrí volando, el corazón humano todavía tendrá un eco de luz para seguir adelante. Desde las selvas profundas hasta las cumbres más altas, desde las aguas invisibles hasta los cielos abiertos, los animales han sido más que testigos silenciosos de la vida. Han sido sanadores, mensajeros, guardianes de equilibrios invisibles que sostienen no solo el cuerpo, sino también el alma. Cada serpiente mudando su piel, cada rana escondida en la selva, cada lobo aullando bajo la luna, cada mariposa renaciendo de su encierro, cada águila cortando el horizonte, cada elefante caminando con sabiduría antigua, cada colibrí latiendo contra la gravedad del olvido. Todos ellos nos recuerdan una verdad que el mundo moderno ha querido olvidar, que la verdadera curación no siempre viene de laboratorios, ni de manos humanas, sino del profundo latido compartido entre todas las formas de vida. Hoy, mientras algunos de estos guardianes se desvanecen, mientras su canto se apaga en los rincones olvidados de la tierra, debemos preguntarnos: ¿qué estamos perdiendo realmente? ¿Una criatura o una parte de nuestra propia alma? Proteger a estos seres no es solo un acto de compasión, es un acto de memoria, de gratitud, de sanación mutua, porque mientras exista un solo colibrí que vuele, un solo lobo que aúlle, una sola mariposa que renazca, existirá la posibilidad de que también nosotros recordemos cómo sanar, cómo volver a ser parte del tejido sagrado de la vida. Y tal vez aún no sea tarde. Proteger a estos seres no es solo un acto de compasión, es un acto de memoria, de gratitud, de sanación mutua, porque mientras exista un solo colibrí que vuele, un solo lobo que aúlle, una sola mariposa que renazca, existirá la posibilidad de que también nosotros recordemos cómo sanar, cómo volver a ser parte del tejido sagrado de la vida. Y tal vez aún no sea tarde.